participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Saludamos a todos los participantes que se vienen conectando una vez más. Sean todos bienvenidos al curso Trabajos en Espacios Confinados, que está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad socioocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda dar inicio con el curso. Ingeniero, ya puede iniciar. De acuerdo, bien. Vamos a iniciar este curso tan importante, ¿no? Que tiene que ver en este caso con los trabajos de espacios confinados, ¿no? Este curso, ¿no? Es parte también, ¿no? De los cursos de trabajos de alto riesgo. Por lo tanto, eso corresponde, ¿no? A tener, pues, un entendimiento, un estudio y por lo tanto, pues, también, ¿no? Establecer procedimientos, poder establecer también los formatos, permisos, ¿no? De los cuales se tiene que llenar y con ello, pues, también tomar las medidas de control, ¿no? Específicas para este caso, ¿no? Entonces, todo ello nosotros estaremos desarrollando, ¿no? En este curso, ¿no? Considerando, ¿no? Como define propiamente, ¿no? El espacio confinado, la siguiente, por favor. Este trabajo es mucho más riesgoso que quizás los otros trabajos de alto riesgo, ¿no? Ya que aquí tiene que intervenir un conjunto de personas, ¿no? No solamente para la autorización, sino también para el proceso de la identificación del riesgo, ¿no? En este caso vamos a tener pues un vigía, vamos a tener un monitor de gases, vamos a tener un supervisor de entrada, ¿no? Un supervisor autorizante y un supervisor de área, ¿no? Entonces, todos tienen que formar parte, ¿no? De los procesos que van a autorizar dentro de este proceso, dentro de este trabajo, ¿no? Por eso que es importante, ¿no? En la definición, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? Y las condiciones que se dan para poder establecer un trabajo, en este caso de espacio confinado, que esto representa, ¿no? Aquel lugar, ¿no? O área que está bastante reducida, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, el suficiente espacio para movilizarse. Asimismo también, ¿no? Tenemos una ventilación limitada, ¿no? Donde solamente hay un ingreso probablemente de aire y ese mismo ingreso es también para poder ingresar o salir, ¿no? Del área de trabajo. Por lo tanto, pues las aberturas son limitadas, tanto de entrada y salida, ¿no? Este tipo de trabajo que está constituido, ¿no? Por ejemplo, dentro de maquinarias, tanques, ¿no? Tolvas o también labores subterráneas, ¿no? Al momento de hacer, digamos, un proceso, no propiamente una excavación, ¿no? Pero donde no es atajo abierto, sino es de manera subterránea, ¿no? Con espacios bastante reducidos, ¿no? Lo que en algún momento se llamaba, por ejemplo, los procesos de los socavones, ¿no? Asimismo, también, ¿no? Dentro de los espacios confinados, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en plantas industriales, ¿no? El tema de tolvas, ¿no? O molinos, silos, ¿no? Filtros, ciclones, torres, ¿no? Túneles, ¿no? Entonces, todos estos lugares que nosotros vamos a poder ubicar, ¿no? Se tiene que ver en cada uno de los procedimientos de las diferentes organizaciones para ver cuál cumple, ¿no? Con la condición de espacio confinado, ¿no?
En algunos casos, por ejemplo, también se considera, ¿no? A los espacios, ¿no? Por ejemplo, los hornos, ¿no? A los enfriadores, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se tiene que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de saneamiento, puede ser, por ejemplo, en los túneles o alcantarillas también, ¿no? Cuando uno se ingresa, ¿no? O líneas, trabajos de líneas telefónicas, ¿no? Entonces, se tiene que ver, pues, todos estos procesos, ¿no? Ahora, para uno identificar todo ello, es importante, pues, ¿no? Revisar, leer los procedimientos, ¿no? En ese marco, ¿no? Es que justamente nosotros vamos a evaluar, ¿no? Todas las condiciones, ¿no? De alto riesgo para espacio confinado, cuál configura, ¿no? Y ahí tenemos que ver, pues, la medición de gases que les mencioné, el tema de la falta de oxígeno, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? Eh, verificar, ¿no? O identificar que el personal tenga conocimiento, ¿no? De lo que es un riesgo específico en el caso de espacio confinado. O sea, no estamos solamente hablando de un proceso, ¿no? De un trabajo que se puede desarrollar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Ocurre que, vamos a ver más adelante, ¿no? En este tipo de trabajo de espacio confinado, tan solo por la presencia de gases tóxicos, puedes perder la vida en minutos, ¿no? O por la falta de oxígeno también, ¿no? Y si no hay un correcto control, entonces lo que se va a desenvolver es una fatalidad. Por eso es importante que además también se cuente con los CPPs necesarios para este tipo de actividad. Se tiene que establecer, ¿no? Por ejemplo, el tema de contar con un vigía permanente fuera del espacio confinado, ¿no? Y este vigía lo que tiene que hacer es establecer una comunicación adecuada entre la parte externa y la parte interna que desarrolla este tipo de trabajo, ¿no? Tanto el vigía como las personas que ingresan y las personas que autorizan tienen que estar capacitados, ¿no? También es otro aspecto para justamente saber cómo actuar frente a este proceso, ¿no? También es importante, ¿no? Verificar lo que les mencioné hace un momento, los equipos de ventilación, ¿no? Que estén adecuados, ¿no? Como es un espacio confinado, y yo les decía, ¿no? Cuando entramos a veces en una cisterna, solo hay un punto de ingreso y un punto de salida, y ese mismo punto es el punto donde ingresa, ¿no? Oxígeno, ¿no? Y eso, o una correcta ventilación, y eso pues definitivamente no va a ser suficiente, ¿no? Por lo tanto, lo que se va a establecer es el tema de poder ventilar la parte interna, ¿no? A través de un extractor de aire y un inyector de aire, ¿no? Para eso, pues, tenemos que evaluar, ¿no? Las condiciones, ¿no? Si aplica a ambos o solamente uno de ellos, ¿no? Que también recuerden, ¿no? Si ponemos un inyector de aire y de pronto, pues, llenamos demasiado oxígeno, esto cuando está demasiado elevado, vamos a verlo más adelante, puede generar también problemas, ¿no? Es importante también, ¿no? Que dentro de este proceso se efectúe, ¿no? Considerando, ¿no? Si el área tiene, por ejemplo, riesgos eléctricos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se tiene que hacer un aislamiento y bloqueo, ¿no? Lo que conocemos nosotros también como parte de los trabajos de alto riesgo, el tema de el OTOTO, ¿no? Buscar justamente esos estándares, ¿no? Considerar, ¿no? Que dentro de este trabajo de espacio confinado, así como tenemos este tema de riesgo eléctrico, también hay otros trabajos de alto riesgo que muchas veces se cruzan, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de trabajos en caliente o trabajos en altura, ¿no? Entonces, estos tipos de situaciones son las que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Dentro del trabajo de espacio confinado, ¿no? Además, también es importante considerar, ¿no? Dentro del espacio confinado, para que puedan requerir su PETAR, es establecer justamente, ¿no? Desocupar del área todo tipo de material remanente, ¿no?
no se puede tener ningún tipo de material que no sea solamente lo que voy a utilizar en mi lugar de trabajo, ¿no? Cualquier otro material tiene que ser necesariamente retirado, ¿no? No debe haber en nuestra área. Un aspecto importante que tenemos que considerar dentro del espacio confinado es el hecho de contar con un plan de rescate, ¿no? Este plan de rescate, ¿no? Obviamente tenemos que tener unas brigadas, ¿no? De rescates, ¿no? O brigadas de emergencia, de tal forma que podamos nosotros tranquilamente desplazar nuestras actividades, ¿no? O desplazar al personal, o desplazar, ¿no? Evacuar correctamente y en menor tiempo para no tener ningún tipo de problema, ¿no? Como les decía, hay que medir gases, hay que también, ¿no? Mantener controlado el aspecto de la temperatura al interior del espacio confinado y que ésta no debe ser menor de 40 grados centígrados. Además, ¿no? Es importante mencionar que se han establecido tiempos, ¿no? Pausas y descansos periódicos durante el desarrollo de la actividad, ¿no? Quizás en muchas actividades, incluso en trabajo de alto riesgo, uno desarrolla, ¿no? Sus actividades sin intermitencia, ¿no? Sin descansos. ¿Por qué? Porque no vas a tener, digamos, afectaciones, ¿no? De manera directa, ¿no? Sin embargo, en el espacio confinado, ¿no? Producto de los gases, producto del ruido, producto de la temperatura, ¿no? Producto de distintas condiciones, ¿no? Entonces tiene que el personal evacuar cada cierto tiempo, ¿no? Esto se establece, pues se puede establecer cada hora o cada hora y media, ¿no? Eh, Justamente por eso este tipo de trabajo de espacio confinado se realiza con bastantes restricciones, ¿no? Considerando que se tiene que evaluar cada lugar de trabajo. Lo que yo les estoy dando son generalidades, ¿no? Sobre eso, ustedes cuando hacen su identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Tienen que ver la totalidad, ¿no? De lo que puede configurar, ¿no? Incluso, ¿no? En algunos procedimientos van a encontrar, ¿no? El aspecto del acceso. Si hay un acceso limitado, ¿no? Entonces ya eso también se configura como espacio confinado, ¿no? Y entonces también tiene que establecerse esos puntos, ¿no? Ahora, tiene que haber un punto de ingreso, pero también como contingencia tenemos que evaluar, ¿no? Dónde puede ser nuestro punto también de salida o de rescate, ¿no? Ante una emergencia. ¿No? O sea, si hay esa posibilidad, se coordina, ¿no? Y si no, se tiene que hacer los simulacros para poder evacuar de manera inmediata, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, con este concepto de espacios confinados, ¿no? De manera amplia, ¿no? Nosotros podemos ya empezar a describir, ¿no? Los diferentes mecanismos o procesos que vamos a cumplir al interior de nuestra organización, ¿no? Por eso se establecen programas, ¿no? Así como vemos en el tema de alturas, ¿no? Un sistema de detención de caída, ¿no? O en el tema de trabajos no energizados, se establece, ¿no? Un sistema de lototo, ¿no? Entonces, así de este tipo también dentro de los espacios confinados, considerando más aún que son espacios muy reducidos, con poca ventilación, con poco oxígeno, con factores, ¿no? Que pueden afectar la salud y la vida de las personas, entonces se tiene que establecer también un programa, ¿no? Para espacios confinados, ¿no? Donde dentro de este programa se va a ver justamente los espacios con permisos. Como les decía, dentro de este sistema de permisos, ¿no? Nosotros tenemos que establecer una serie de procedimientos, responsabilidades y controles, ¿no? ¿Ello qué significa? De que este programa, ¿no? Que es general, nos va a permitir controlar, ¿no? Y que este control sea apropiado para proteger, ¿no? En este caso, a los empleados, para proteger, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que hay en estos espacios, para controlar los permisos y también para regular, ¿no? Las entradas
y las salidas de las personas. Por eso, dentro de este proceso, se van a establecer tres espacios o tres condiciones principales, ¿no? Primero, uno de un sistema de permisos. Segundo, una condición prohibida. Y también tercero, el servicio de rescate, ¿no? Es importante, ¿no? Cada uno de estos aspectos porque al momento de desarrollar nuestras actividades, nosotros tenemos que tener claro cuánto tiempo va a estar el trabajador, si ocurriera algo, en cuánto tiempo lo puedo rescatar, si concientizarlos que hagan firmar todos sus documentos, ¿no? A diferencia, vamos a verlo más adelante, en el caso, por ejemplo, de otros trabajos de alto riesgo, ¿no? A veces te duran una semana, te duran 5 días, ¿no? Sin embargo, en el caso de espacio confinado, las autorizaciones, los permisos son diarios, ¿no? Y es más, no solamente uno por día, sino por turno, ¿no? Si en el turno mañana, vamos a día y noche, ¿no? O sea, si en el turno día tú puedes desarrollar tus actividades sin problemas, pero quieres hacer un horario extendido o quieres implementar trabajos en la noche, entonces ahí estamos hablando de otro tipo de permiso, ¿no? Porque las condiciones van cambiando y estas tienen que ver también mucho con el tema de nuestro clima, ¿no? Cómo se va comportando, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de desarrollar, pues, este tipo de programas, ¿no? Sobre todo en trabajos de espacio confinado. En el sistema de permiso, lo que nosotros vamos a considerar en principio es el procedimiento escrito, ¿no? Donde se tiene que preparar, emitir, ¿no? Los permisos tanto de entradas, ¿no? Y asimismo también para salidas, y de tal forma, pues, si yo vuelvo a ingresar, no sé, más tarde, tengo que volver, ¿no? A retomar, ¿no? La documentación, ¿no? O sea, no es como otros trabajos donde tú firmas una sola vez y aquí se acaba, ¿no? No, para eso el vigía tiene que ir verificando, ¿no? Cada cuánto tiempo se toma gases, tener un control de las personas que están al interior del espacio confinado, ¿no? Y de esa manera poder establecer, ¿no? Todo un sistema, en este caso de permisos, ¿no? Y que con esa proyección, ¿no? Asegurar, ¿no? Que cuando se termina las labores, de acuerdo a la lista que ha ingresado, son los que tienen que salir, ¿no? No puede quedarse absolutamente nadie, ¿no? Por eso el vigía es la última persona en retirarse del área, ¿no? Y es más, tiene que quedarse todavía, ¿no? A evaluar si por ahí se configura algún otro peligro, que no solamente sea la afectación de la persona. Recuerden que también cuando nosotros evaluamos los peligros y los riesgos, también es afectación al equipo, a la maquinaria, ¿no? Y al ambiente. Entonces, todo ello para nosotros va a ser muy importante. ¿De acuerdo? También dentro de los procesos, ¿no? Que se tiene que establecer en este tipo de trabajo, sobre todo cuando hay una condición prohibida, esto pues va a representar, ¿no? Que el espacio tenga ciertas restricciones. Como les mencioné, este tipo de trabajo se trabajan con muchas restricciones, ¿no? Porque el personal tiene que salir cada cierto tiempo. ¿Y eso qué significa? O, digamos, para la parte de producción, ¿no? O el personal sale y descansa, se oxigena, ¿no? Hace sus pausas activas, ¿no? Y estamos hablando de un promedio de descanso de repente de 15 a 20 minutos, ¿no? Para que pueda también esta persona volver a sus condiciones normales y volver a ingresar, ¿no? Por eso se establece cada hora y media, cada 2 horas, ¿no? Entonces, eso se va viendo, ¿no? Y entonces, o lo otro es que la parte operativa establece 2 cuadrillas. Entra un grupo 1 hora, ¿no? Hora y media, y a la hora y media entra la otra cuadrilla, ¿no? De tal forma, pues, que va rotando el personal, ¿no?
y se va también oxigenando o no se va exponiendo a los diferentes riesgos, ¿no? En cualquiera de los casos, lo que se tiene que trabajar bastante nosotros desde el área SOMA es justamente verificar, ¿no?, las condiciones en las cuales está ingresando cada una de las personas, ¿no? Bueno, también dentro de este proceso, ¿no?, nosotros tenemos que ver el tema del servicio de rescate, ¿no? O también autorrescate, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Es preparar, ¿no?, primero una brigada, capacitarlo correctamente y posteriormente tienen que conocer ellos el plan de rescate y se tiene que realizar pues actividades preventivas, ¿no?, como simulacros para poder medir nuestro tiempo, poder saber cómo vamos a actuar, ¿no?, frente a una condición, ¿no?, o un riesgo, ¿no?, del cual se puede presentar, ¿no? Es importante, ¿no?, para ello, justamente que las personas que van a ser parte del rescate estén correctamente identificadas, ¿no? Y además de haber llevado algún curso de capacitación, ¿no?, frente a cualquier tipo de rescate. Entonces, eso para nosotros va a configurar pues un aspecto muy esencial, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, en la siguiente lámina, ¿no?, ya vamos a ir describiendo, ¿no?, propiamente los riesgos que tenemos dentro de los espacios confinados. ¿Qué significa poder identificar cada uno de los riesgos que hay, ¿no?, dentro del espacio confinado? Esto de ahí va a configurar, ¿no?, en principio, el riesgo por contacto eléctrico, ¿no? Recordarán hace un momento cuando les mencionaba que hay determinados cruces, ¿no?, con estos procesos y de esa manera nosotros pues vamos a tener, por ejemplo, el tema del contacto eléctrico, ¿no? Asimismo, también vamos a tener el riesgo, ¿no?, por desprendimiento de objetos, ¿no? Es algo que se va a dar de manera permanente, ¿no? Porque dentro de estos espacios confinados tenemos que evaluar, ¿no?, cada uno de estos aspectos. Tenemos el riesgo por asfixia, ¿no? En este caso, cuando tengamos que hacer el tema de la medición de gas, ¿no?, en la inmersión o también ahogamiento, ¿no?, debido también a la presencia de gases, ¿no? ¿Qué gases vamos a tener ahí? Obviamente vamos a ver el oxígeno, gas combustible, monóxido de carbono, dióxido de carbono, eh, ácidos, ¿no?, en este caso sulfúricos, ácidos hidrógenos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con diferentes, ¿no? Dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, diferentes gases, ¿no? Dependiendo del lugar donde vamos a estar, ¿no? Entonces, todo ello tiene que ir evaluándose y también considerando, ¿no?, en la medición para este tipo de trabajo, ¿no? Asimismo, también otro de los riesgos que vamos a encontrar es riesgo por contacto con sustancias corrosivas o cáusticas, ¿no? En este caso, elementos químicos, ¿no?, o riesgos, ¿no?, de productos químicos que va a haber dentro de nuestra área de trabajo. Entonces, eso también tiene que evaluarse, ¿no? Antes de realizar las actividades tiene que despejarse, para eso hacemos nuestra medición de gases. Es importante, ojo, una recomendación. El medidor de gases tiene que estar certificado, ¿no? Es muy importante ese aspecto, ¿no?, que esté certificado, ¿no? Hay lugares donde no se puede ingresar con todo el equipo. Bueno, entonces tiene que hacer la instalación de cánulas, ¿no?, para poder también verificar y poder de esa manera pues también mostrar, ¿no? Por otro lado, tenemos también el riesgo, ¿no?, por golpes con elementos debido a la falta de espacios. Por eso es importante mantener orden y limpio siempre en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Tenemos también el riesgo debido a las condiciones meteorológicas, lo que les decía, ¿no?
Aquí vamos a ver pues, varios aspectos, ¿no? Que puede ser por lluvia, por huaicos, ¿no? Que puede ser por tormentas eléctricas, ¿no? Inundaciones, ¿no? Vientos huracanados, ¿no? En fin, ¿no? Pueden haber muchas condiciones meteorológicas, ¿no? Cada una de ellas nosotros tenemos que evaluarla correctamente, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Vamos a tener siempre que coordinar, ¿no? Nuestros equipos, ¿no? De repente un anemómetro, de repente, pues, un termómetro, ¿no? Entonces, que nos van a identificar, ¿no? O tener claramente el proceso de las lecturas, ¿no? Cuando las nubes, ¿no? Se van empezando a acumular, ¿no? Todo ello se tiene que empezar a tomar, pues, medidas, ¿no? Preventivas, ¿no? También como los espacios son cerrados, son a veces un poco incómodos, entonces se tiene que ver también el tema de el riesgo por postura, ¿no? Entonces también en estos aspectos es importante, ¿no? Por eso le decía que a veces el personal tiene que salir cada cierto tiempo, ¿no? Incluso hay espacios confinados en los cuales pues la temperatura es fuerte y obviamente no es el hecho de solamente sufrir, digamos, tener sofocación, ¿no? Sino además también a veces la ropa, ¿no? ¿no? Por el propio sudor, ¿no? El polo, ¿no? La ropa que uno tiene se moja, ¿no? Entonces, al tener estas situaciones, también tenemos que tener, ¿no? Piezas de cambio, ¿no? Cuando vamos retirando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, me ha permitido justamente supervisar estos tipos de trabajos en proyectos de saneamiento, en plantas industriales, ¿no? En espacios mineros, ¿no? Entonces, y también en espacios de construcción. Entonces, todo esto uno tiene que considerarlo y tener en claro en qué momento yo voy a realizar, ¿no? Mi actividad. Un aspecto muy importante, como también parte de la identificación de los riesgos, tenemos el riesgo atmosférico. ¿Esto qué significa? El riesgo atmosférico no es uno de los más peligrosos y lo que estadísticamente produce mayor cantidad de accidentes. En la siguiente lámina vamos a desarrollar un poco más respecto al tema de los riesgos atmosféricos. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es un riesgo atmosférico? ¿No? O en todo caso, los más comunes. Esto tiene que ver propiamente con el tema de el exceso de oxígeno, con la deficiencia de oxígeno, el tema de los gases, vapores, ¿no? Que tenemos al interior, ¿no? Y asimismo también, ¿no? La presencia de polvo, neblinas, ¿no? O algún aspecto, ¿no? Que va a perjudicar la visión, ¿no? Entonces, el riesgo atmosférico va a representar esos, esos daños, ¿no? Que se puede ocurrir, ¿no? A cada una de las personas, ¿no? Entonces, uno de los principales aspectos que tenemos que medir nosotros es el tema del oxígeno, ¿no? Cuando vemos en el tema del oxígeno, sobre todo, ¿no? En espacios confinados, no puede estar por debajo de 19,5%. Ojo, no puede estar por debajo, porque si eso ocurriera, entonces estamos hablando de una deficiencia del oxígeno, ¿no? Y cuando tenemos nosotros, ¿no? Sobre el 23,5%, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un enriquecimiento del oxígeno, o sea, hay demasiado oxígeno. En la falta de oxígeno, en la deficiencia de oxígeno, propiamente nuestro cuerpo va a cambiar, ¿no? Vamos a tener una serie de problemas. Cuando hay un enriquecimiento de oxígeno, también va a cambiar incluso, ¿no? El ambiente se hace mucho más inflamable, ¿no? Es importante medir por eso de manera permanente, ¿no? Para ver qué aplico, porque como les digo, a veces, imagínate que tienes un enriquecimiento de oxígeno y tienes que hacer una actividad en caliente, ¿no? Entonces te estás exponiendo, ¿no? No solo a la línea de fuego, sino también exponiendo a que eso realmente sea una bomba de tiempo, ¿no? Entonces es importante tener en consideración estos aspectos, ¿no?
Los gases o vapores, ¿no? En este caso inflamables, eh, cuando exceden un 10% de su límite inferior de expresividad, entonces también, ¿no? Se considera como riesgo atmosférico. Para eso, como se les dijo, tienen que realizar sus mediciones de gases, ¿no? Y este medidor de gases, una vez más, ¿no? Reiteramos que tiene que estar certificado, ¿no? Correctamente, ¿no? Entonces, además también dentro de los residuos, ¿no? En forma de polvos o neblinas que de una u otra forma van a oscurecer, ¿no? El ambiente, entonces, por lo tanto, pues eso va a generar una disminución de la visión, ¿no? En este caso, no puede estar a menos de 1.5 metros, ¿no? Si yo ya de 1.5 metros a más no puedo visibilizar correctamente, entonces tengo que evacuar, ¿no? Para que se pueda pues soltar, ¿no? Un ambiente de ese tipo, ¿no? Disipar todos esos componentes, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que se considera como riesgos atmosféricos más comunes. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí vamos a ir viendo, ¿no? Dentro del tema de los gases, ¿no? Porque eso es lo que afecta bastante a las personas, es lo más común y donde ha habido muchas fatalidades, ¿no? Esto no solamente se da, por ejemplo, a veces, ¿no? O sea, estamos en un ambiente bastante cerrado y nosotros estamos haciendo un vaciado de cemento, ¿no? Que aparentemente nosotros siempre hemos trabajado con el cemento, decimos, ¿no? Pero si esto nosotros lo estamos tapando, estamos trabajando dentro de un lugar cerrado y por ahí aplicamos un aditivo, ¿no? Un aspecto de ese tipo, esto también va a generar, ¿no? Y ha generado, ¿no? Problemas dentro de las personas, ¿no? Porque el cemento propiamente emite, ¿no? Componentes químicos. Entonces, ahí vamos a tener esas situaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, dentro del proceso de la concentración, ¿no? De sustancias tóxicas, ¿no? Dentro de los riesgos atmosféricos, vamos a tener, pues, uno de los más principales es el monóxido de carbono, ¿no? Este monóxido de carbono es un gas, ¿no? Sin olor, ¿ya? Y además ha generado humo, ¿no? Producto de los motores, de la combustión incompleta, ¿no? También conocido como asesino silencioso, ¿no? Les cuento y seguramente ustedes han visto en las noticias, ¿no? El año pasado, ¿no? En un, en un transporte, ¿no? Por ejemplo, era un patrullero, ¿no? De la policía, ¿no? Ellos estuvieron haciendo su guardia, era tiempo de invierno, obviamente hace mucho frío en la madrugada, entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos prendieron, ¿no? Dejaron prendido el carro, descansaron un momento, ¿no? Pero ustedes saben que el carro emite, ¿no? Monóxido de carbono y nunca más despertaron. Los encontraron, ¿no? Todos encerrados, ¿no? Y con este, digamos, producto del monóxido de carbono, se produjo una fatalidad, ¿no? Dos policías, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Finalmente terminaron sus vidas. Entonces, esos aspectos es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, lo que hace un momento yo les decía, ¿no? Que el monóxido de carbono, ¿no? Va teniendo, pues, de acuerdo a la cantidad de emisiones, va teniendo, ¿no? Sus efectos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿no? 200 partes por millón por 3 horas, ¿no? Estamos hablando consecutivas, esto nos va a generar, pues, dolor de cabeza, 200 partes por millón, ¿no? Un dolor de cabeza que se tiene que evaluar, ¿no? Los lugares donde estamos trabajando. Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, de 1000 partes por millón, ¿no? En una hora o 500 partes por millón en 30 minutos, esto de aquí va a generar pues que nuestros organismos cambien y vamos a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Del corazón, ¿no? Nos damos cuenta cuando hacemos el proceso de respiración, ¿no? El tema de la cabeza, ¿no? Se siente embotada, ¿no? Hay un malestar general, ¿no? Los ojos, ¿no? Empezamos a ver determinados flashes, ¿no? Hay zumbido en los oídos y náusea. Entonces, cuando tengamos este tipo de efectos, es porque el monóxido de carbono está elevado, ¿no?
considerando siempre todo esto dentro de espacios cerrados, ¿no? No cuando estás en la calle caminando sientes algo de estos y puedes decir que es monóxido de carbono, ¿no? También, eh, cuando estamos en 1500 partes por millón por una hora, o sea, ya estamos hablando de algo bastante considerable, ¿no? O sea, dentro del ambiente. Eso va a representar un peligro para la vida, ¿no? Tenemos que nosotros tener muchísimo cuidado en ese aspecto, ¿no? Y ya cuando supera o cuando llegamos a los 4000 partes por millón, ahí sí ya empezamos, ¿no? A tener colapso, inconsistencia y en pocos minutos, ¿no? Nos alcanza la muerte, ¿no? Entonces, esos temas nosotros tenemos que manejar justamente en todo momento, ¿no? Para eso tenemos que tener pues nuestro medidor de gases, ¿no? Otro de los elementos que también es importante rescatar, ¿no? Y que se encuentra presente en distintos componentes es el sulfuro de hidrógeno. En este caso, este gas tiene olor a huevo podrido, ¿no? Muchas veces seguramente lo hemos sentido, ¿no? Sobre todo cuando hay un proceso de descomposición de materia orgánica, ¿no? Bueno, muchos hemos tenido esta situación, hemos visto, por lo tanto, en espacios confinados, ¿no? Si tan solo en espacios abiertos a veces es nauseabundo, imagínense en espacios confinados, ¿no? Esto genera, digamos, mucho más riesgo, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo al nivel, ¿no? En este caso, de sulfuro de hidrógeno, vamos a tener efectos también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos de 18 a 25 partes por millón, lo primero que nos vamos a sentir es irritación en los ojos, ¿no? Eso es lo que nos va a representar, ¿no? Sí, de ahí nosotros tenemos, ¿no? De 75 a 150 partes por millón, ¿no? Lo que vamos a ver justamente es una irritación, ¿no? Respiratoria en los ojos, ¿no? O sea, ya vamos a tener, digamos, otros tipos de efectos, ¿no? ¿No? Ya no solamente en los ojos, sino también respiratoria, ¿no? Si llegamos a 170 a 300 partes por millón por una hora, entonces ya hay una irritación marcada, ¿no? Deficiencia propiamente de oxígeno, problema de los ojos, ¿no? Y también este malestar en la cabeza, todo eso se va a generar, ¿no? Ya cuando nosotros alcanzamos, por ejemplo, los 400 a 600 partes por millón, ¿no? Igual en este caso por media hora, ya aquí vamos a tener, ¿no? Inconsistencia, ¿no? Al momento de decir o hacer las cosas, o también nos va a alcanzar, en este caso, la muerte. Y si llegamos a las 1000 partes por millón, la situación es mucho más caótica, ¿no? Porque se va a realizar una fatalidad en minutos. Entonces son por lo mismo de la inhalación, todo ese proceso, ¿de acuerdo? La siguiente. Entonces, es importante, ¿no? Dentro de los gases, ¿no? Tener en cuenta estos procesos, ¿no? Ahora vamos a ver respecto al tema de la atmósfera, ¿no? Aquí vamos a tener dos tipos, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Cuando hay deficiencia y cuando hay sobre oxigenación, ¿no? En el caso, como les mencioné hace un momento, vamos a verlo rápidamente, ¿no? Cuando hay deficiencia de oxígeno, estas de aquí, las condiciones van a, pues, a cambiar y van a entrar, pues, a que el trabajador que va a estar, pues, sin equipo, sin respirador, entonces las afectaciones por porcentajes de oxígeno y sus efectos van a ser considerables, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de oxígeno cuando estamos de 19,5 a 16 no se va a poder identificar algún efecto visible, ¿no? Sin embargo, cuando ya estamos ya sobre los 18, perdón, los 16 a 12% de oxígeno, ahí sí vamos a tener una incrementación, incremento, ¿no? De la respiración. Por lo tanto, nuestros latidos se va a acelerar, ¿no? Vamos a tener una pérdida de atención, ¿no? Pensamientos diversos, ¿no? Y además también una coordinación dificultosa, ¿no? Entonces no vamos a estar en las condiciones normales que se debería, digamos, estar, ¿no? Dentro
dentro de un desarrollo normal de la vida, ¿no? Pero ya cuando esto llega, digamos, un porcentaje de oxígeno, ¿no? De 14 a 10, ¿no? Aquí ya va cambiando más aún todavía porque ya no va a haber incluso coordinación muscular, ¿no? O en todo caso va a ser dificultoso. El esfuerzo muscular, ¿no? Obviamente va a causar rápida fatiga, ¿no? Y la respiración va a ser intermitente, ¿no? Entonces, ya la situación se va poniendo bastante complicada, ¿no? En esos niveles de oxígeno. Y si nosotros tenemos de 10 a 6% de oxígeno, ya se va a expresar, ¿no? No solamente con dolores, sino dentro del aspecto físico, ¿no? Tener náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos, ¿no? O sea, no vamos a quedar estáticos. O también vamos a tener pérdida, ¿no? Del movimiento, ¿no? Inconsistencia, ¿no? Que esto va a conllevar posteriormente, ¿no? A, a la muerte también, ¿no? Y por debajo de esos niveles, ya ¿no? Del 6%, eh, la dificultad a respirar va a ser pues totalmente esa, muy marcada, ¿no? Los movimientos también y la muerte pues se va a dar en minutos, ¿no? Entonces, eso es por el caso cuando tengamos deficiencia de oxígeno, ¿no? A diferencia que, como les mencioné también hace un momento, cuando tenemos enriquecimiento de oxígeno o un área sobreoxigenada, ¿no? En estos casos, las condiciones, la probabilidad de fuego o explosión va a ser inminente, se va a incrementar, porque eh, esto, por ejemplo, se da cuando llega a 28%, ¿no? Mientras al otro lado estábamos por debajo de los 19,5, ¿no? Aquí por encima de los 28, ya esto va a configurarse, ¿no? Incluso con un posible incendio, ¿no? Para ello es importante, ¿no? Tener elementos, en este caso ropa, ¿no? Delanteras, guantes, etcétera, ¿no? Con todo ello, la concentración normal del oxígeno, de acuerdo a lo que se han establecido los parámetros, es de 20,8, ¿no? Teniendo un mínimo de 19 y un máximo de 23,5, ¿no? No puede variar, ¿no? De ese proceso, ¿no? Si nosotros queremos unas condiciones adecuadas, condiciones normales, 20,8, ¿no? Entonces, cuando en estas áreas nosotros tenemos, ¿no? Eh, eh, combustibles, no tenemos algún proceso que pueda inflamar, entonces la sobreoxigenación puede generar pues, esas condiciones, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esto de aquí va a producir, ¿no? Cuando está por elevado, eh, va a producir pues que la muerte sea inminente también dentro de las personas, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, ahí hemos visto, ¿no? Sobre respecto al tema de los gases, ¿no? Cuáles son los peligros, los riesgos atmosféricos, ¿no? Los riesgos que tenemos en cada una de nuestras, de acuerdo a nuestras actividades que vamos a realizar, ¿no? Pero también es importante, ¿no? Determinar algunos peligros medioambientales. En este caso, estos peligros eh, están vinculados con los gases, ¿no? Principalmente inflamables y combustibles, ¿no? Porque van a emitir un vapor y si esta concentración de estos vapores son por encima del 10% de su límite explosivo, entonces esto va a configurar pues un peligro, un riesgo y lo más probable es que sea un daño. Eh, ha habido, por ejemplo, casos, ¿no? Donde no hay espacio confinado, pero sin embargo están trabajando sobre un espacio confinado, ¿no? Si han podido visualizar, ¿no? Algunos videos o noticias, ¿no? Trabajadores que están soldando, no sé, tapas de alcantarilla, pero no sabemos dentro de la alcantarilla, ¿no? Qué tipos de elementos se han concentrado. Con el calor que se ha ejercido al momento de sellarlos, ¿no? Para prevenir robos de estas tapas metálicas, ¿no?
Entonces, consecuencia de ello es que se alcanzó, digamos, un determinado calor, ¿no? Al espacio que estaba cerrado y esta tapa terminó volando por los aires, ¿no? A 10, 15 metros de altura, ¿no? Entonces, imagínense la persona que estaba encima, ¿no? Cómo terminó, pues igual, ¿no? Eh, Terminó, digamos, en malas condiciones y eso, pues, son aspectos que también tenemos que tener en consideración, ¿no? Dentro de los peligros medioambientales. Las causas, ¿no? De un ambiente, ¿no? Estas tienen que verse de manera principal o evaluarse, ¿no? Vapores, gases, también líquidos, ¿no? Porque también emiten sustancias, ¿no? Pero más aún si a veces no hay control o no se tiene tapado correctamente, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy importante, ¿no? Que se evalúen, ¿no? Los almacenes, ¿no? Subterráneos, los túneles, ¿no? Eh, Todo ello para tener justamente las consideraciones al momento de realizar nuestros trabajos, ¿no? La siguiente, entonces, esto configura de que nosotros tenemos que hacer una correcta identificación del peligro, la evaluación del riesgo y cumplir las medidas de control, ¿no? Porque nadie está libre de que le pueda ocurrir algún suceso, ¿no? Peor aún, si esto te puede llevar a la muerte o te puede generar una discapacidad, ¿no? Entonces, eso también va a conllevar pues a que tengamos un trabajo de manera mucho más ordenado, ¿no? Bien, como les decía, parte de lo que viene la parte administrativa dentro de este trabajo de espacios confinados es el hecho de poder establecer un supervisor de trabajo. Este supervisor de trabajo va a planear, va a implementar, ¿no? Todos los controles, ¿no? De las actividades, ¿no? Tanto de ingreso y de espacios confinados, ¿no? Para ello, parte de sus responsabilidades es revisar y firmar el permiso de ingreso a los espacios confinados, ¿no? Con esto, ¿no? Va a permitir, ¿no? Que se asegure el cumplimiento de todos los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre muchas veces, ¿no? A veces firman los documentos sin leer, sin revisar, sin tomar las medidas de control, ¿no? Y, y todo ese trabajo, ¿no? Se lo dejan, ¿no? Al área SOMA para que ellos vuelvan a reevaluar todo, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, el supervisor de trabajo no lidera, digamos, porque es personal de campo, ¿no? No lidera estos procesos, entonces lo que vamos a tener como consecuencia, pues, es una mala gestión, ¿no? Eh, el supervisor de área, por el contrario, lo que va a hacer es revisar, firmar, ¿no? Los permisos, tanto de ingreso, y además también se debe verificar en el lugar de trabajo para asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos que contrae, en este caso, los espacios confinados, ¿no? El supervisor de área tiene que asegurar, ¿no? Que las condiciones del área y los equipos se mantengan, ¿no? Tal como se ha registrado, ¿no? Y tal cual como se generó el permiso, ¿no? No pueden, si sale, digamos, algo en mal estado, todo eso se tiene que claramente reportar, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, otro de los que les mencioné, ¿no? Que participa, ¿no? De manera preponderante dentro de este proceso y es un personal clave, es efectivamente el vigía, ¿no? El vigía, ¿no? Tiene que figurar dentro del permiso de trabajo de espacio confinado, ¿no? Como tal, ¿no? Con todos sus datos, además de firmar, ¿no? Toda la otra documentación. En este caso va a permanecer fuera del espacio confinado, ¿no? Tiene que estar identificado mediante un chaleco, ¿no? O un sticker, ¿no? También es importante que mantenga, ¿no? Permanentemente la comunicación con el trabajador, con los que ingresan, ¿no? Ahí tiene que haber una comunicación directa y un contacto visual también, ¿no? Para ver eh, si ha cambiado las condiciones o si es que a alguien le ha ocurrido algo dentro del proceso, ¿no?
Eh, Aquí se tiene que asegurar, ¿no? Que todo que el material o los equipos peligrosos no permanezcan, ¿no? En dicho espacio más tiempo de lo que es el necesario, ¿no? Por lo tanto, también se empleará pues vigía, ¿no? O un vigía por espacio confinado, ¿no? A veces ahí tenemos que tener en cuenta, a veces hay dos, tres túneles, ¿no? Y lo que quieren es colocar un solo personal de espacio confinado. No, recuerden que el vigía va a hacer las anotaciones del ingreso, la salida, va a llevar el control, ¿no? Y tiene que coordinar, ¿no? El tema de la medición de gas. Entonces, no puede estar, digamos, un personal vigía en dos puntos de trabajo y a la vez, ¿no? Entonces, eso no es correcto. Más aún por las consideraciones que tiene, digamos, este tipo de trabajo, ¿no? La siguiente. El vigía, como les dije, es la última persona en salir del área. O sea, no puede haber, ¿no? Otra persona dentro del área que mientras él se retira, otros van quedando, ¿no? No, él tiene que ser el último, recoger todos los documentos, hacer firmar, ¿no? La salida de este espacio confinado, ¿no? Bueno, ahí obviamente, como les dije, son varias documentaciones que hay que cumplir dentro del espacio, ¿no? de los trabajos de alto riesgo. Entonces, para ello, uno de los aspectos iniciales es el hecho de poder establecer un requerimiento de permisos, ¿no? Y aquí vamos a tener un formato, ¿no? Este es un ejemplo de permisos de espacio confinado, ¿no? Ustedes cuando desarrollan este tipo de documentos, vamos a encontrar diferentes modelos, ¿no? No todos tienen no hay un estándar sobre ello, ¿no? Sino cada uno desarrolla, ¿no? Su formato, ¿no? Pero de acuerdo al formato que realicen, ahí se va a establecer, ¿no? Los permisos, las medidas, los equipos, ¿no? Todo lo que corresponde, ¿no? Al espacio confinado, ¿no? También, ¿no? En la parte posterior se va a ver pues el tema de la relación del personal que está ingresando, también se va a ver el tema de la medición de gases, asimismo también el número de contacto del vigía, ¿no? Para rápidamente poder comunicar cualquier tipo de situación, ¿no? De tal forma que estos permisos van a ser obligatorios, ¿no? Tienen que contar con su ingreso en el espacio confinado y además estos permisos son únicos, ¿no? No puede configurar, ¿no? Para un espacio general, no. Es puntual, ¿no? Por lo tanto, al momento de contar el permiso, ¿no? Cada trabajador tiene que firmar al interior, ¿no? Y así como firman, ¿no? También tienen que firmar su hora de ingreso para luego, pues, también firmar la hora de salida, ¿no? Entonces, de repente por ahí surge una pregunta, ¿no? Ingeniero, pero yo ya firmé, pero me estoy yendo a almorzar, pero yo voy a continuar toda la tarde. ¿Es necesario que vuelva a firmar o firmo en la tarde? No. Si tú sales, ¿no? A almorzar, entonces tienes que firmar ahí tu salida. Cuando retornas, ¿no? Vuelves a firmar tu reingreso, ¿no? Y ahí, pues, hasta que puedas salir, o si sales en media tarde, igual, firmas tu salida, vuelves a ingresar en media hora, una hora, vuelves a firmar. Entonces, ese es el mecanismo para poder cumplir, ¿no? A veces un poquito engorroso, fastidioso, como muchos dicen, pero sin embargo, ¿no? Es necesario para llevar justamente el control, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, como parte también de las recomendaciones que se tiene que dar, ¿no? Para este caso, ¿no? Del trabajo en espacios confinados, se tiene pues que supervisar, ¿no? Este trabajo se coordinará con todas las personas involucradas para que puedan llenar su PETAR, sus permisos, su checklist, ¿no? Toda una documentación y el personal, ¿no? Presente debe realizarlo, ¿no? Ojo, es importante que aquí todos estén capacitados, ¿no?
no solamente los que van a realizar la labor, el vigía tiene que estar capacitado con su certificado, ¿no? Los ingenieros de igual manera, ¿no? Para que puedan intervenir dentro de estos espacios. El supervisor del área de trabajo se reunirá, ¿no?, con el personal a cargo para realizar o explicarnos la labor a fin de revisarnos los peligros específicos que hay dentro del espacio. Por eso se tiene que planificar, ¿no?, las medidas de control, ¿no? Se tiene que ver también los riesgos, ¿no?, dentro de un espacio confinado, el tema de los accesos, que le decía hace un momento, ¿no?, la iluminación, ¿no?, el tema de los resbalones, tropezones, ¿no?, caídas, riesgos eléctricos, ¿no?, incluyendo, ¿no?, equipos a utilizarse en el trabajo. Entonces, todos estos aspectos va a ser importante tener en consideración, ¿no? Entonces, como le mencioné también hace un momento y le reitero, estos trabajos de espacios confinados muchas veces se van a interrelacionar, ¿no?, con otros aspectos, ¿no? Y ahí es importante, ¿no?, establecer o identificar correctamente qué otros trabajos de alto riesgo más va a haber, ¿no? Puede haber tema de energización del área, puede haber un tema de altura, puede haber un tema de caliente, ¿no? Y propiamente la condición para ingresar, solo para ingresar, ¿no?, el espacio confinado, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. La siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de las señalizaciones, ¿no?, se tiene que proceder a aislar, ¿no?, señalizar las áreas en todo momento, ¿no?, con letreros que digan cuidado de espacio confinado, así como tal, tiene que determinarse. Asimismo también, ¿no?, colocar otros letreros, ¿no?, de se requiere permiso para ingresar. No es que no está el vigía justo y me ingreso, ¿no?, sin ningún problema, ¿no? Eso es dentro de cada RITS, ¿no?, que ustedes puedan tener, eso va a configurar pues una falta, ¿no?, incluso hasta falta grave, ¿no? Porque se está poniendo en peligro inminente, ¿no?, ante una situación de este tipo, ¿no? Entonces, con ello, se tiene, pues, si tenemos trabajos energizados, bloquear, señalizar, ¿no? Si tenemos trabajos en caliente, revisar todos nuestros equipos, ¿no? Que no haya ningún tipo de fuga, que no haya nada que pueda generar algún tipo de peligro, ¿no? Entonces, esto es importante tener todas las señalizaciones, ¿no? Y también pues todas las cintas para, en el caso de los riesgos, ¿no? Si tenemos que poner solo un personal autorizado o los letreros de peligro no pasar. Todos estos de aquí para nosotros va a configurar como parte, ¿no?, del control de riesgos que se lleva en este espacio confinado. La siguiente. Entonces ya hemos hablado, ¿no?, de los permisos, de las señalizaciones, ¿no? Ahora, digamos, vamos a describir algunas casuísticas, ¿no?, de espacio confinado y que éstas deben ser, ¿no?, limpiados, ¿no?, ventilados, ¿no?, de forma natural, ¿no?, o forzada, pero lo más importante es que se generen, ¿no?, las condiciones de trabajo. Con ello poder justamente tener, ¿no?, un personal comprometido, calificado y sobre todo seguro, ¿no? Es importante aquí, ¿no?, terminar la labor, realizar orden y limpieza, ¿no? Tienen que llevar, ¿no?, a cabo todas las actividades necesarias, ¿no?, tanto de gases como de vapores, ¿no? El resultado de todo ello es el monitoreo que debe estar escrito, ¿no?, en el correspondiente permiso, ¿no? Como vimos en el formato anterior, ¿no? Ahí también tenía su cuadro para poder describir o emitir los permisos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, esto es importante, ¿no? En este caso, el valor límite permisible, ¿no?, que se puede establecer en una jornada de trabajo, ¿no?, a máximo 12 horas de exposición. Aquí es importante mencionar, ¿no?, que los parámetros que no figuren en la tabla deben ser consultados, ¿no?, digamos, por su organismo, ¿no? Dentro de los gases, ¿no?, por ejemplo, el monóxido de carbono, el límite permisible es 16,75, ¿no? En el caso de H2S, ¿no?, sulfuro hidrógeno,
10 partes por millón, ¿no? En el caso de dióxido de sulfuro, 2 partes por millón, ¿no? En el caso de HCN, 4,7 partes por millón. Todos estos valores, ustedes, digamos, son valores teóricos, ¿no? Que tienen que tener presente, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Hacen su medición en el espacio confinado, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos al oxígeno óxido de nitrógeno, 25 partes por millón, y al dióxido de nitrógeno, 3 partes por millón, ¿no? O sea, van cambiando, no todos tienen la misma condición. No porque uno tiene 25, entonces el otro ya es menos, no. En cualquiera de los casos, ¿no? Que puede ocurrir cambios tanto en la calidad, ¿no? Del aire, debe efectuarse monitoreos y tanto también de la atmósfera de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones, no? En este caso, ¿no? Para los valores límites permisibles es que no haya, pues, mayores alteraciones, ¿no? Y para el oxígeno, ya saben que es de 19,5 a 23,5, ¿no? El valor, la recomendación, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos configurando, ¿no? Mejor nuestro trabajo, nuestra identificación del espacio confinado, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, aquí algunos aspectos de procedimiento, ¿no? Como para ir finalizando. Es importante que antes de iniciar las labores, ¿no? El supervisor del trabajo debe verificar, ¿no? Que todas las áreas estén libres de algún tipo de sustancia o contaminante, ¿no? De esa forma también, ¿no? Verificar y comunicar con el vigía que esté posicionado en el lugar de trabajo para cuando vayan a ingresar o salir. Es importante verificar todas las medidas de control y los permisos, ¿no? Que se tienen que tener, ¿no? Para de esa manera mantenerse, ¿no? En un lugar visible cercano al área de trabajo, ¿no? Un nuevo permiso, es importante esto, debe ser emitido si el trabajo continúa en horario extendido. Recuerdan que a inicios le decía eso, ¿no? Pasamos, ¿no? Cambiamos digamos, anoche, entonces tiene que haber, ¿no? O un horario extendido, tiene que haber otro permiso de espacio confinado. No configura como los otros trabajos de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso, lo que se tiene que hacer es que el trabajo, ¿no? Continúa en el horario suspendido, ¿no? Y todos los permisos serán cancelados, ¿no? Y automáticamente se tienen que generar nuevos permisos, ¿no? Cuando el personal autorizado ingrese ya al espacio confinado, debe estar en todo momento presente el vigía, ¿no? No puede retirarse antes de. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces el vigía evacuará cuando el espacio confinado no haya absolutamente nadie, ¿no? Todas las personas ya tienen que haberse retirado, ¿no? Además, si se quiere reemplazar al vigía, tiene que ser por otra persona que también igual haya tenido su capacitación, ¿no? Cuando hubiera un cambio de las condiciones, tanto dentro y fuera del espacio confinado, es eminente que se va a incrementar el peligro y por lo tanto es mejor la evacuación, ¿no? Generar condiciones se normalicen. La siguiente. Bueno, los EPPs, para ir finalizando, aquí es importante, ¿no? Los EPPs generales, que es casco, careta, arnés, ¿no? Lentes, ¿no? Y en el caso de equipos que vamos a abastecer el de aire, tienen que ser, ¿no? Los inyectores de aire o líneas de aire o también los autocontenidos. De esa manera también podamos, ¿no? Liberar correctamente los espacios, ¿no? Los equipos de comunicación tienen que ser adecuados, ¿no? Y además también considerar el tema de luminarias, ¿no? Herramientas y equipos eléctricos también apropiados, ¿no? Dentro del área de trabajo. La siguiente. Bien, esto es lo que, digamos, en términos generales, ¿no? Se ha establecido, ¿no? Dentro de estos trabajos de espacios confinados, la recomendación, ¿no? Que se tiene que dar, como conclusión,
es que ustedes, antes de iniciar algún tipo de trabajo de espacio confinado, tienen que revisar el procedimiento de cada organización, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Sus formatos, sus permisos y también las condiciones que tienen cada uno, ¿no? Bien, con ello hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿qué actividades se realizan en los espacios confinados? Bien, como les mencioné hace un momento, eh, las actividades que van a realizar van a ser diversas, ¿no? Pero que estas también van a configurarse o continuarse con algunos trabajos de alto riesgo, como es el caso de calientes, riesgos eléctricos o también trabajos en altura, ¿no? Ahora, las actividades que se les va a programar va a depender, ¿no? En qué tipo de labores estamos, ¿no? Ya sea una planta industrial, ya sea, digamos, en una obra, ¿no? Ya sea de repente en un mantenimiento, ¿no? De alcantarillado, ¿no? O también respecto a trabajos de mantenimiento también que a veces, muchas veces ocurre dentro de las empresas, por ejemplo, de telefonía, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene que evaluarse, ¿no? Correctamente. Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué tipos de medición se utilizan para poder realizar los trabajos en espacios confinados? Bien, también es importante reforzar esto, ¿no? O sea, las mediciones, ¿no? Que se van a hacer son de gases, ¿no? Estas mediciones de gases va a ser de oxígeno, gas combustible, ¿no? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? Sulfuros de hidrógeno o también dióxido de sulfuros, ¿no? Y otros que también pueden configurarse, ¿no? De acuerdo a la actividad también donde están, ¿no? Entonces, además de ello, se tiene que medir también el tema de la temperatura, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante y de acuerdo a la tabla que se les ha proporcionado, ¿no? Que se tiene que comparar con las condiciones aceptables dentro de la medición de los gases, ¿no? Importante mencionar también que el medidor de gas, ¿no? Tiene que ser certificado. Además, si este medidor de gas o hay lugares inaccesibles donde no se puede ingresar, va a ser importante, ¿no? Instalar una cánula para poder justamente monitorear, ¿no? Estos gases, ¿no? Estos tienen que realizarse antes de ingresar. Ojo, antes, no puede ser después, durante, no, es antes que ingrese cada persona y de ahí tiene pues que medirse, ¿no? Si se hace cada hora y media, ¿no? Esta medición de gases, ¿no? También para eso va a depender mucho de las condiciones, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿cuánto tiempo puede estar una persona en un espacio confinado? Muy buena pregunta, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Lo máximo, el tiempo que tiene que estar una persona es de 8 horas, ¿no? Pero eh, esto se tiene que evaluar dependiendo el tipo de trabajo, ¿no? Si tenemos gases, digamos, muy frecuentes, o tenemos altas temperaturas, como el que mencioné, por ejemplo, en trabajo de saneamiento, ¿no? O alcantarillados, entonces el personal tiene que eh, hacerse un retiro también, ¿no? Para hacer sus pausas activas y también para hacer una oxigenación, ¿no? Estos pueden ser cada hora y media, cada 2 horas, de tal forma pues que la persona puede oxigenarse, ¿no? Dentro de un espacio de 20 a 30 minutos y volver a ingresar, ¿no? O de lo contrario, como les mencioné, ¿no? Establecer 2 cuadrillas de trabajo, ¿no? Para que, digamos, puedan
no tener, digamos, mayor afectación, ¿no? Y estas afectaciones no solamente por los gases, sino también a veces por los espacios, ¿no? Los espacios pueden ser demasiado reducidos y eso va a generar, pues, de repente algún tipo de lesiones físicas, ¿no? Y para eso justamente se realizan las pausas activas, ¿no? Bueno, eso de acuerdo a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer no tenemos más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Los esperamos en próximas capacitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado.
y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.